Hola chicos, hola chicas. Hoy vamos a hablar sobre una chica que sufre la esquizofrenia más severa que existe, al menos que se conozca públicamente. Había escuchado hablar de ella, pero nunca me puse a investigar sobre su vida. Y tengo que reconocer que después de haberlo hecho, me he convertido en su fan número uno por el coraje con el que lleva la enfermedad. Ya veréis. Hoy vamos a hablar de psicología, hoy vamos a hablar de Cecilia Matkow. Con tan solo 16 años, junto a una asociación de estudiantes creada por ella misma, descubren en el espacio una estrella pulsar, que es una estrella que emite radiación periódicamente. Este descubrimiento le abrió varias puertas a Cecilia. Por ejemplo, representó a los Estados Unidos en las Olimpiadas Internacionales Espacial en Rusia y obtuvo una beca muy importante para comenzar sus estudios en astronomía y astrofísica. Y les recuerdo que todo esto en plena adolescencia. En el 2014, Cecilia comienza su primer año universitario y ese mismo año sorprende a todos con un intento de suicidio, algo que extrañó muchísimo a la familia y a sus amigos, ya que ella estaba comenzando a vivir un sueño en vida. Después de ese intento de suicidio, Cecilia confiesa a sus familiares una verdad aterradora. Por mucho tiempo ella sufría de alucinaciones y delirios, y todo en silencio. Primero porque ella no sabía lo que le estaba sucediendo, y segundo porque tenía miedo a contarlo y que la tratasen como loca. ¿Qué es lo que sucedió? Porque la propia madre le pide que no contase nada de lo que le estaba sucediendo, que pensara en sus hermanas, en la familia, que la gente la iba a tratar como si fuera un peligro y que jamás encontraría trabajo. Quiero que vean lo que dice Cecilia en una conferencia TED sobre esto. I remember very distinctly within that time on the phone with my mother. I would tell my mom, "Mom, I'm sick. I'm seeing things that aren't there. I need medicine. I need to talk to a doctor." Her response? No. You can't tell anyone about this. This can't be on our medical history. Think of your sisters. Think of your sisters' futures. People are going to think that you're crazy. People are going to think you're dangerous, and you won't be able to get a job. What I say to that now is don't let anyone convince you to not get medical help. It's not worth it. It is your choice and it is also your right. Ella asegura que no estaría con vida hoy si no hubiese sido por la ayuda médica que recibió a tiempo. En ese tiempo en el que comienzan a estudiar clínicamente sus síntomas, Cecilia comienza a tener alucinaciones mucho más fuertes que las de antes, y una de las alucinaciones más frecuentes que tenía era la de un payaso que le perseguía. Ella describe este como el payaso de la antigua película de It, de Stephen King. Cuenta que le perseguía, se burlaba de ella y que a veces le mordía. Pero para hacer un inciso, las alucinaciones también pueden llegar a ser somáticas, es decir, tú sientes en tu piel lo que estás viendo o viviendo. También cuenta que comienza a ver arañas en sus alucinaciones, y esto es algo muy curioso que cuenta en una conferencia. Con el paso de los años, de la experiencia y con la ayuda de la medicación, ella aprende a discernir, a diferenciar cuándo está sufriendo una alucinación y cuándo no. Pero con las arañas de sus alucinaciones no puede hacer eso porque dice que tienen el mismo tamaño que en la vida real. Es decir, no es una alucinación fuera de lo común. Vale, hasta aquí nada novedoso de lo que no hayamos escuchado ya. Habla de alucinaciones que cualquier persona con la enfermedad puede tener. Pero la diferencia comienza cuando Cecilia se da cuenta de que sus alucinaciones son más concurrentes de lo que ella pensaba. Ella comienza a tenerlas constantemente durante horas, días y semanas, es decir, 24/7. En ese entonces también aparece un nuevo personaje en sus alucinaciones, una niña que ella describe como la niña de la película de Ring. Cuenta que con esta podía mantener una conversación perfectamente y que la niña sabía cómo hacerle daño y causarle miedos y fobias.
Además, Cecilia cuenta que a veces aparecía con un cuchillo y le rajaba la cara dentro de la alucinación. Pasado 8 meses, Cecilia aún no sabía lo que tenía, así que imagínense vivir con todo este rollo dentro de tu cabeza sin tú saber por qué. Hasta que un día le realizan un buen estudio clínico y le diagnostican esquizofrenia. Y aunque Cecilia comienza la medicación, su vida no cambia tan rápido, ya que la medicación tarda en hacer efecto, mínimo 2 meses, y sus estudios comienzan a verse afectados, y ella nos lo cuenta así. This made taking tests, quizzes, and doing homework in general extremely difficult to impossible when I was in college. Sometimes I wouldn't even be able to see the paper in front of my face because I was hallucinating too much. Ya después la medicación comienza a ayudarla y, como dije antes, comienza a diferenciar cuando está sufriendo una alucinación y cuando no. Y también empieza a tener más confianza en ella misma respecto a la enfermedad, ya que ella considera que lo que está sufriendo es un desequilibrio químico en su cerebro. Y como dato curioso, nunca le da nombre a sus alucinaciones, que es algo que se puede llegar a ver en pacientes que sufren de esquizofrenia, y lo hace para no darle la importancia que tiene. Pero aunque la medicina le ayude, ella no deja de tener las alucinaciones las 24/7 en cualquier lugar. Miren lo que pasa en la conferencia. And how I'm able to ignore him is I just don't look at him, but I'm able to know where that hallucination is in my peripheral vision because of the bright colors of red and white. But you would never know that I'm hallucinating. The clown is actually in the audience today, and you would never know. Es decir, ella ha aprendido a convivir con las dos realidades. Sabe que el payaso está ahí, lo ve con su visión periférica, pero lo ignora y sigue con su vida. En una entrevista que le realizó un canal de YouTube muy famoso en los Estados Unidos llamado Special Book by Special Kid, el chico le preguntó si estaba sufriendo una alucinación en esos momentos, a lo que ella le dice que no le iba a contestar a esa pregunta, ya que ella se implantó una norma: no dar esa información porque si no la gente le preguntaría qué ve y dónde lo ve. En esa entrevista, que les dejo el enlace abajo en la caja de comentarios, porque por motivos de copyright no puedo ponerlo aquí, se puede ver a Cecilia todo el rato mirando al lado opuesto del chico que la entrevista. En las redes sociales sus seguidores le preguntaron por qué hizo eso, y ella cuenta que estuvo 36 horas sin dormir y que ese día sus alucinaciones se habían disparado. Incluso cuenta que escuchaba ruidos tan altos que no llegaba a oír las preguntas del chico. Esto es un síntoma normal cuando la persona que sufre una enfermedad mental no descansa bien, o no se alimenta bien, o sufre algún estado tipo de estrés o ansiedad. Pero Cecilia cuenta, como todas las personas que sufren una enfermedad mental, que lo peor no es llevar la enfermedad, sino la discriminación por parte de las personas. Cuando ella residía en la residencia universitaria, cuenta que una noche se encontró mal y acudió a un centro psiquiátrico para que la ingresaran y le cambiasen la medicación, ya que en ese entonces aún estaba en la fase de prueba de medicina, que es cuando prueban si esa marca te va bien, si esas dosis, lo que sea. Pues al regresar al día siguiente a la habitación, alguien llamó a la policía porque veía en ella un comportamiento extraño. Quizás habrá pensado algún tema de droga, robo, no lo sé. La policía se lleva a Cecilia a la comisaría y esta le cuenta que había pasado la noche ingresada en un hospital psiquiátrico porque sufría de esquizofrenia. Entonces la liberaron sin ningún problema. Ya estando en la residencia, Cecilia decide acabar con todo tipo de censura y crea un blog universitario en el que confiesa su esquizofrenia y habla detenidamente de la enfermedad. Para su sorpresa, muchos compañeros suyos también le confiesan que sufren esquizofrenia o alguna enfermedad mental. Y es aquí cuando ella decide dedicar su vida a ayudar a personas que sufren de esquizofrenia y crea una asociación sin ánimos de lucro para hacerlo. Actualmente está muy comprometida con la causa y miren lo que dice en una de sus conferencias. Now,
I am dedicated to be a mental health advocate. I'm not going to wallow in self-pity about my diagnosis. Instead, I'm going to use it as a common denominator so it could help other people who have schizophrenia. And I am not going to rest until anyone who has schizophrenia worldwide is not afraid to say the words, "I have schizophrenia." Because it's okay to have schizophrenia. It really is. Because 1.1 Como dije al principio, esta es una historia muy interesante de conocer y que cualquier persona con una enfermedad mental debe de escuchar, porque por muy difícil que sea vivir con esta, se puede llegar a convivir perfectamente. Te voy a dejar abajo en la caja de comentarios también el enlace de esta conferencia. Te recomiendo que la veas porque está muy interesante. Sin más, si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y por favor apoya el canal dándole un like al vídeo. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Sean felices y fuertes.